buscaré. Hola familia, hola amigos. En este nuevo encuentro semanal los invito a que vayamos con la mente, con la imaginación, con el corazón, a los tiempos de Jesús, a su tierra. Vayamos con corazón de discípulos a seguir también nosotros a Jesús. Jericó, en una ciudad, una población cercana a Jerusalén, en el camino que baja hacia el valle del Jordán, un camino desértico, y se ve que Jesús pasó en diversas ocasiones por allí. Y los evangelios nos traen de un modo particular el relato de dos personajes del lugar que tuvieron un encuentro con Jesús. Se trata de escenas parecidas. Jesús con sus discípulos recorriendo el camino y una multitud que lo rodea. Y estos dos personajes que los evangelios nos presentan por su nombre, de algún modo o de otro muy diverso, buscan ver, encontrar a Jesús. Uno de ellos es Bartimeo, del cual nos habla el evangelio de este domingo. Este hombre era de condición física ciego y en su condición social, en razón de esto, era un pobre, era un mendigo. Y el evangelio nos dice que estaba sentado al borde del camino. Pero en el ruido de la multitud, él es capaz de percibir que aquel que viene es alguien que puede hacer algo más por él. Y cuando Jesús pasa, lo llama, le grita, ten piedad de mí. Quizás es una expresión parecida a la que usaría con la gente cuando pasaba por ahí, los transeúntes. Señor, ten piedad de mí, ayúdame, dame una limosna. Pero con Jesús es otra cosa, porque lo llama por su nombre. Dice Jesús y le da un título, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, el que salva, Hijo de David, es el título que Jesús tiene como descendiente de David, como el Mesías esperado. Lo reconoce como el Mesías. Puede sentir que Jesús puede hacer algo grande por él. El otro personaje, en otra ocasión, también lo recordamos, es Zaqueo, muy distinto. Zaqueo es un hombre de condición social rico, y en su condición física, bueno, era de baja estatura. Pero no le impidió esto que saliese al encuentro de Jesús, y como no podía por la multitud, se subió a un árbol para verlo, un sicómoro. Pero ¿era de baja estatura solamente en lo físico? No, también en lo moral, porque era un hombre corrupto. Era un recaudador de impuestos que extorsionaba a la gente para recaudar más y llenar sus arcas. Y también él de algún modo busca a Jesús, por curiosidad. Pero es Jesús, en los dos casos, el que provoca el encuentro. Bartimeo está sentado junto al camino, está allá abajo. Y cuando Jesús escucha sus gritos, se detiene. Y le dice a sus discípulos, a los que lo acompañan, llámenlo. Y dice el Evangelio que Bartimeo se puso de pie de un salto, arrojó su manto, corrió hacia Jesús. Y es donde Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y no le dice, dame una limosna. Señor, que vea. Jesús descubre la fe de este hombre. En el caso de Zaqueo, también es Jesús el que provoca el encuentro. Cuando lo ve, le dice, baja de ahí, que baje del árbol. Pero también de algún modo le está diciendo que baje de su soberbia. Y le dice, para escándalo de los que
están por ahí, le dice, voy a alojarme en tu casa. Se va a alojar en la casa de un pecador. Y Zaqueo bajó y lo recibió a Jesús. Y esto casi nos recuerda las palabras del Magnífica de la Virgen María. El Señor eleva a los humildes y hace bajar del trono a los poderosos. Elevó a Bartimeo, que de un salto se puso de pie, e hizo bajar a Zaqueo. En los dos casos, el encuentro con Jesús produce algo nuevo. Jesús le dice a Bartimeo, tu fe te ha curado. Y desde aquel momento, aquel hombre comenzó a ver. Y le dice, vete. Pero Bartimeo no se va. Él no creyó porque fue curado, sino fue curado porque creyó. Y dice el Evangelio, y desde aquel momento siguió a Jesús por el camino. Que sabemos que la expresión de los Evangelios no es solamente ir detrás de Jesús físicamente, sino lo siguió en el camino de la vida, de la salvación. Y volvemos al otro personaje de Jericó, a Zaqueo. Y Zaqueo recibe a Jesús en su casa y no sabemos cómo fue el diálogo, pero realmente tiene que haberlo tocado en lo más hondo, porque todos recordamos la conversión que tiene Zaqueo. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. También Zaqueo ve la luz, porque Zaqueo era ciego, o sea, no ciego con estos ojos, sino ciego en el alma. Su egoísmo le impedía ver a Dios, ver a los hermanos, ver la necesidad, solamente se veía a sí mismo. Y de ahora empezó a ver a Dios y a Jesús como aquel que le trae la vida. Y Jesús también de él dice una palabra importante, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por eso caminemos nosotros también por Jericó, porque al leer los evangelios nos involucramos en ellos y muchas veces somos como invitados a identificarnos con los personajes. Para nosotros también hay un llamado del Señor. Así como llamó a estos de distinta condición social, de distinta extracción, una cosa muy, muy distinta, pero que hubo en ambos algo que los impulsó a Jesús. Jesús se acercó a ellos y cambió su vida. Por la fe devuelve la vista, por la conversión da la salvación. Qué importante esto para pensarlo nosotros. Estamos en un camino constante de conversión, encuentro con Jesús. ¿Cómo cambia la vida cuando nos encontramos con Él en la fe e iniciamos, como estos dos hombres de Jericó, un camino nuevo, un camino de discípulo, un camino de conversión, que tiene que ser constante hasta el final de nuestra vida, porque siempre está la tentación de apartarnos del camino, de ir por otros caminos que nos seducen más. Pero en el ruido de la multitud encontremos a Jesús. Pidamos esta gracia. Y qué hermoso que, como aquel hombre, el ciego le dijo, maestro, que vea, lo reconoció como aquel que tiene la palabra que salva. También nosotros sigamos el camino de discípulos y así encontremos la vida. Que el Señor los bendiga, que bendiga a las familias de cada uno de ustedes y que también sobre cada familia el Señor pueda decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa.